Gusto saludarlos nuevamente y estar compartiendo aquí con ustedes la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Espero que les haya ido muy bien en su segundo parcial y vamos a continuar desarrollando el programa del curso en su totalidad, previo ya a su examen final que según la programación de la facultad lo programaron ya para el 20 de mayo. Entonces, esta noche vamos a desarrollar siempre el juicio ordinario a partir de donde lo venimos desarrollando ya, que es, recordemos que ya tenemos presentado nuestro primer escrito inicial, nuestra demanda de juicio ordinario de nulidad de instrumento público y negocio jurídico. Entonces, a partir de ahí vamos a ir desarrollándola tanto de forma teórica como de forma práctica para que ustedes puedan ir llevando ambas cuestiones de la mano. Es bueno también que ustedes vayan haciendo su esquema con los plazos, con todas las incidencias que se van dando como primer punto de partida ya el escrito inicial y la demanda. Entonces, vamos a proyectar ahí unas diapositivas para que sirvan ahí de guía de la presentación y sigamos desarrollando todo el juicio ordinario. Entonces, esta noche vamos a ver las actitudes del demandado, las excepciones previas. La siguiente cátedra vamos a ir avanzando ya con el periodo probatorio hasta llegar al final que es la sentencia y previo también el auto para mejor fallar. Y por último, para completar el programa, nos quedaríamos ya con las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Ustedes también ya en su trabajo adelantaron un poquito con eso, igual con las medidas cautelares que también se pueden ir dando. De hecho, nosotros ya, si se percataron una medida cautelar, ahora que ya hicieron su trabajo, la pedimos en el escrito inicial, que es la anotación de demanda como medida cautelar en el juicio ordinario de nulidad. Entonces, esa es la idea de que ustedes en tanto en sus laboratorios como en sus tareas vayan integrando el contenido del programa y vayamos avanzando de forma conjunta en la cátedra. Entonces, seguimos ahí con la primera diapositiva con la tramitación ya del juicio ordinario. Si podemos avanzar a la siguiente en la tramitación. Y tenemos ahí el primer punto que ya lo abordamos previo a presentar la demanda para saber en qué vía la presentamos. El artículo 96 que indica que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario. Es por eso que lo hicimos ya a través de un juicio ordinario. Esa es la primera etapa. Como siguiente etapa, en la siguiente diapositiva, tenemos ya una incidencia que se puede dar. El día de hoy, en la sala jurisdiccional, la sala quinta civil, estaba viendo un expediente de juicio ordinario precisamente para fines académicos y le voy a compartir ahí en Classroom escaneado una primera notificación y de la cédula y también de la resolución, de la primera resolución, que sería el emplazamiento ya que nos hace la judicatura al haber presentado la demanda, como ya lo hicimos en nuestro primer escrito. Entonces, me llamó la atención que aquí en esta resolución lo van a poder apreciar cuando la subamos al Classroom. Y la judicatura hizo uso de este artículo que señala ya como primera incidencia dentro del juicio ordinario que en cualquier estado del proceso, de oficio o a instancia de parte, los tribunales
podrán citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. E indica que si las partes llegan a un avenimiento o a un acuerdo, se levantará un acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso por las partes, a sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. Y a continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Entonces ahí tendríamos ya una forma anormal de ponerle fin a un proceso, ya no se desarrollaría el juicio ordinario en todas sus etapas, sino se levantaría aquí un acta donde se llegan y se hacen constar los acuerdos. Ahí podría ser una primera pregunta de examen final. Esta es una forma, una ya de las formas anormales de ponerle fin a un proceso. La vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, el artículo 97 regula esta facultad tanto de las partes como de el tribunal. Si pasamos allá a la siguiente diapositiva, seguimos viendo ya en cuanto a la demanda, los requisitos que cumplimos en el artículo 61 cuando elaboramos nuestro primer escrito y también otros requisitos que cumplimos que están en los artículos 106. El 106, por ejemplo, indica que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos. Lo hicimos en que se funde las pruebas que van a rendirse. También aportamos los documentos probatorios y los ofrecimos. Y también indica que los fundamentos de derecho y la petición, hicimos los fundamentos de derecho y las peticiones. También cumplimos con ese requisito. Luego el artículo 107 regula que el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando los que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. En nuestro caso, sí los teníamos. Si retrocedemos a los documentos probatorios que ofrecimos, ahí están individualizados y cumplimos también con el requisito de solicitar que sean ofrecidos con citación de la parte contraria para cumplir con los requisitos que indica el Código Procesal Civil y Mercantil. Luego, el artículo 108 también nos habla de los documentos inadmisibles e indica que si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Entonces, si no los teníamos, integramos con el artículo anterior, lo hacemos constar, indicamos la razón y la causa y también los individualizamos siempre y, de ser posible, indicamos en dónde se encuentran para cumplir con esos requisitos, porque el artículo 109 nos regula que si no cumplimos con esos requisitos legales, ya tenemos una primera resolución ahí, una opción de primera resolución también distinta al emplazamiento. Ahorita ya pasó al órgano jurisdiccional a resolvernos nuestro primer escrito. Entonces, podría ser admitirlo a trámite o, aquí nos indica el artículo 109, que los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Entonces, es bien importante cumplir con todos los requisitos, ya que en la práctica se da mucho que no se llenan los requisitos. Y también estamos dando herramientas, no solo para que las pueda ver el juez, sino en algunos casos, si se les pasa a ellos, también damos herramientas para que nos contraataque la otra parte, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. En la interposición de excepciones previas, podría ser una interposición de excepción previa de demandas defectuosas si no cumplimos los requisitos legales y ahí nos botan el proceso, ¿verdad? Entonces es bien importante que cumplamos con cada uno de los requisitos, por eso los vimos uno por uno para que no sea rechazada. También indica el artículo 110 que puede ampliarse o modificarse antes de que haya sido contestada. Entonces aquí ya empezamos con los plazos, antes de que haya sido contestada. Entonces aquí lo integramos con el artículo 111
que regula el emplazamiento y establece que el artículo 111, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, confiriéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces, lo integramos con el artículo 110, tenemos 9 días. Si es que la parte actor en esos 9 días puede ser que no haya contestado la demanda, todavía estamos facultados para ampliarla o modificarlo según el artículo 110. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver en qué consiste el emplazamiento, basados en el idioma de la ley, que ya lo vimos en la ley del organismo judicial, que se interpreta conforme la Real Academia Española. El emplazamiento consiste en citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que dé razón de algo, en este caso, de la demanda y el escrito inicial que presentamos. Como ya vimos, estaba regulado en el artículo 111. Ya en el 112, si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos los efectos. Y tenemos dos tipos de efectos que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Unos son materiales y otros son procesales. Sí, podemos ver en la literal A de los efectos materiales, quiere decir, un efecto inmediato es que interrumpe la prescripción para que ya no nos corra ese término y ya podemos ejercitar ese derecho sin que prescriba. Ese es uno de los efectos. En la literal B nos indica que impide que el demandado haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla. Entonces ya nos garantizamos que con presentar la demanda, no solo ejercitar nuestros derechos, sino que también se siga vulnerando los mismos o sigan percibiendo frutos que ya nos corresponden. Ese es uno de los efectos también materiales. La literal C constituye mora al obligado. Ya podemos empezar a pensar con ese emplazamiento y esos efectos en los intereses, la mora, los daños y perjuicios que podemos demandar también, eh, en virtud de ya estar entablada la demanda desde la fecha que me es notificado el emplazamiento. También en la literal D dice, otro efecto material, obligar al pago de intereses legales, lo que platicamos, aunque aun cuando no hayan sido pactados. Y como literal E, hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa, objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Si nos lo trasladamos al caso práctico, nosotros lo hicimos, hicimos la medida cautelar precautoria de anotación de la demanda, por eso les hacía énfasis en la importancia de pedir bien y hacer todas las peticiones correspondientes, porque si no lo hacemos, imagínense lo que estaríamos dejando de amarrar ahí, hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Entonces, desde esa fecha ya nos garantizamos que el bien no se va a seguir transmitiendo y lo podemos proteger al menos mientras se sustancia el proceso. Eso es una gran ayuda para la persona que estamos representando. Y ya como efectos procesales tenemos en la literal A, uno es dar prevención al juez que emplaza, ya lo ponemos en conocimiento de los asuntos. La literal B indica sujetar a las partes o seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Aquí nos dan dos pautas que incluso siendo el juez incompetente, si el demandado no lo objeta y el juez sigue conociendo, ya tenemos ese objeto ese efecto del emplazamiento. Nos garantizamos que el proceso siga en ese juzgado donde lo presentamos. Entonces, es otro efecto importante. Ahí muchas veces los procesos dependen también de qué tan buenos son los abogados de las otras partes, incluso qué tanto conoce el juez o qué tanto desconoce, porque
como humanos todos podemos equivocarnos y podemos obviar también conocimientos, entonces quedamos sujetos a tener una buena defensa, tanto el demandado como el actor. Ese sería otro de los efectos. Y el C que está relacionado a que obliga a las partes a constituirse en el lugar del proceso. También, si no se objeta a la competencia del territorio, imagínense que es una persona de Petén, ya queda obligado a constituirse, si no objetó la competencia, en el departamento de Guatemala. Entonces, recordamos ahí efectos materiales y procesales, es importante que los tengan claros ahí. Artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos ahí la primera resolución, ya sea de rechazo de demanda o de admisión, en la que nos emplazan y nos corren audiencia por 9 días comunes a todas las partes. Otra forma normal de ponerle fin al proceso, ya la vimos, ¿verdad? Muchas veces los procesos no llegan a abrirse porque las personas no llenaron los requisitos legales en la demanda, entonces ni siquiera nació a la vida jurídica y el proceso si la persona no los plantea bien, ¿verdad? Pero ya teniendo la primera notificación de emplazamiento, debemos adoptar actitudes ante esa demanda como parte demandada. Si nosotros somos el abogado de la parte demandada, tenemos que adoptar cualquiera de las actitudes reguladas en el código a partir del artículo 113. Y estas son la rebeldía del demandado, el allanamiento, la interposición de excepciones previas, contestación de la demanda y la reconvención. Bien importante que se las aprendan y sepan qué pueden adoptar a la hora de que les entablen una demanda a sus clientes. Entonces pasamos a ver cada una de ellas. Pasamos la primera en la siguiente diapositiva. Sería la rebeldía y se define como la situación procesal de quien siendo parte en un juicio no comparece al llamado que formalmente le hace el juez, es decir, el emplazamiento, ¿verdad? No acudir al llamado que le hace el juez ni a los apercibimientos que en esa resolución de emplazamiento van a, van a hacerse. Que ya vimos que es un decreto. Recordamos que vimos las resoluciones, decretos, autos y sentencias. En este caso, la primera resolución del emplazamiento sería un decreto. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos los efectos que produce en dado caso a una persona se le declara rebelde al no atender el llamado que hace un juez, o puede ser que simplemente sí era su intención atenderlo, pero lamentablemente por alguna circunstancia lo hizo fuera del plazo de los 9 días. La ley faculta para que sea declarado rebelde a solicitud de parte, así lo dice el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Indica que si transcurrió el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se le seguirá en juicio, el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Entonces es importante que si nosotros verificamos que la parte no comparece a juicio, solicitemos la rebeldía a través de un memorial. Porque vamos a ver los efectos que estos producen. Ya vimos, se tiene por contestado la demanda en sentido negativo, es decir, no va a poder interponer ningún tipo de excepción, simplemente se va a tener por contestada en sentido negativo. Podrá trabarse embargo sobre sus bienes, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentra al comparecer, es decir, le van a precluir todos los derechos que pudieron haber ejercido durante el tiempo que no estuvieron integrados al proceso. Entonces, es por eso bien importante que estemos atentos a ello. Y el artículo 114 indica los efectos de la rebeldía, el cual dice que desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes
en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Ahí hay una excepción que podría alegarse para salvar a su cliente en dado caso lo llegan a declarar rebelde. Debe acreditar la causa de fuerza mayor insuperable. Y también podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantía suficiente a juicio del juez. E indica que la petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Más adelante en esta cátedra el día de hoy vamos a ver el trámite de los incidentes. Ahí mismo dice que se tramitará en cuerda separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Esto es importante porque algunos incidentes suspenden el proceso y otros, como en este caso, ahí mismo indica que no se suspende, es decir, el proceso sigue en todas sus etapas, simplemente se va a decidir hasta antes de que se dicte sentencia. Entonces ahí tenemos otras tips y alternativas para sustituir el embargo si le llegaran a embargar propiedades a su representado. Ahí tenemos las facultades que da el código para sustituirlos, las garantías. Luego pasamos al allanamiento en la siguiente diapositiva. Es otra actitud del demandado y consiste en el acto procesal por el que el demandado acepta las pretensiones dirigidas contra él en una demanda. Y está regulado en el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta sería otra forma anormal de ponerle fin a un proceso para que vayan anotando ahí. Y el artículo regula que si el demandado se ganare a la demanda, es decir, aceptare, vimos aquí, todas las pretensiones, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Ahí concluye el proceso. Forma normal de ponerle fin sin necesidad de llegar a una sentencia. Ahí falla el juez sin más trámite y ya tiene su título ejecutivo para el proceso de ejecución. Recordamos que el juicio ordinario es un proceso de conocimiento, es decir, se conoce el derecho que se está solicitando para después poder ejecutarlo a través de un proceso de ejecución que los vamos a ver en el siguiente semestre. Es importante que manejen bien el juicio ordinario porque es el proceso base que se aplica para todos los demás juicios. Entonces ahí tenemos otra actitud del demandado que es el allanamiento. Pasamos a la siguiente, que sería la interposición de excepciones previas. Entonces este es otro efecto de la rebeldía, que si alguien no compareció y fue declarado rebelde, ya no puede interponer este tipo de excepciones que vamos a ver que son bien importantes. Tan importantes que vamos a explicar cada uno para que sepan y entiendan bien cuándo es que debe de interponerse cada una de ellas y que no las confundan con las otras que pueden ser similares, pero es bien importante diferenciarlas. Y tenemos el artículo 116 y 120. El 116 las nomina, que indica que el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas, que son incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Y el artículo 120 nos da el trámite de la interposición que indica que dentro de 6 días de emplazado, recordemos que el emplazamiento son 9 días, pero dentro de esos primeros 6 días, el código en su artículo 120 nos indica que se podrá hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, causidad y prescripción. Esas son las llamadas doctrinariamente
privilegiadas porque el código regula que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Y también indica en su última línea que el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes que vamos a ver más adelante. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Ahí vimos la del artículo 116 que se denomina y también da una extra del artículo 117 que es la excepción de arraigo y regula que si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. Esa la tenemos con una excepción adicional. Y también en el artículo 121 tenemos la resolución de las excepciones previas y regula que se resolverán en un solo auto todas las excepciones previas. Como son incidentes, la resolución es que se dictan son autos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva ya para empezar a ver cada una de las excepciones y tenemos la incompetencia y el ejemplo que tenemos aquí es que se puede interponer al considerar que el juzgado donde nos notificaron la demanda no es el competente por razón de la materia, territorio o cuantía. Puede ser que consideremos que no es un asunto civil, sino que lo que se está litigando es producto de una relación laboral, entonces deberíamos interponer esa excepción indicando que el juzgado competente es un juzgado laboral. O bien si consideramos que no es competente el Departamento de Guatemala, sino que el de Petén, porque lo consideramos así por alguna razón, también la interponemos por razón de territorio o de cuantía si consideramos que no compete a un juzgado de primera instancia, sino, por ejemplo, a un juzgado de paz. Este es el tipo de casos en que planteamos este tipo de excepción previa. Es importante antes de seguirlas desarrollando que este tipo de excepciones siempre las vamos a presentar por escrito, con los mismos requisitos que llenamos en el escrito inicial de demanda. Entonces, si nos toca hacerlo como parte demandada, vamos a llenar los mismos requisitos del escrito inicial y va a variar el motivo de la comparecencia, indicando que respetuosamente comparecemos a interponer excepción previa de cualquiera de las que vayamos a nominar. Seguimos con la siguiente, que sería la de litispendencia. Y un ejemplo de ellos nos lo da el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula como alternativa común a todos los procesos la litispendencia, indicando que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se haya entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces, con esta excepción no solo podríamos frenar el proceso, sino que también generarle un proceso a favor a nuestro representado, pudiendo demandar incluso las costas y los daños y perjuicios si es declarado con lugar de litispendencia. Y es importante diferenciar la de la cosa juzgada que la litispendencia es un proceso que todavía está en trámite, a diferencia de la excepción previa de cosa juzgada, que es un proceso que ya está firme con ningún tipo de recurso pendiente. Entonces, en este tipo de casos podríamos interponer este tipo de excepción. Ahí notan que está regulado en el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil de forma más extensa. Pasamos a la siguiente demanda defectuosa y es el tipo de excepción que podemos interponer al considerar que el demandante no llenó los requisitos legales en su escrito inicial. Por eso es bien importante llenarlos, ¿verdad? Porque no solo tenemos una calificación del juez, sino que también si se le llegara a pasar al juez algo, también no lo podría hacer valer la otra parte a través de una
una excepción previa de demanda defectuosa, indicando que no llenó los requisitos legales que ya vimos que están regulados en los distintos artículos. Entonces, en este tipo de casos, plantearíamos esta excepción previa de demanda defectuosa. Luego pasamos a la de falta de personalidad, perdón, a la de falta de capacidad legal. Y como ejemplo, es el tipo de excepción previa, la podemos interponer al considerar que el demandante no tiene las facultades de una persona plena para demandar, como un menor de edad o alguien declarado en estado de interdicción, ya que en esos casos debe tener una persona que lo represente en virtud de no tener las facultades plenas. Entonces, la excepción previa correspondiente que debemos de interponer en estos casos es la de falta de capacidad. Luego tenemos la de falta de personalidad, ahora sí. Y es importante no confundirla con la siguiente, que es la de falta de personería. Son dos cosas distintas. Esta se interpone cuando se considera que no soy la persona a la que se debe demandar, o bien que no es la persona que me debe de demandar, cuando no tiene, yo considero que quizás sí es algo que me pueden reclamar, pero no es la persona que tiene el derecho para hacerlo. Entonces podemos plantear esta excepción en cualquiera de los dos vías, o bien, por ejemplo, cometieron algún error en la resolución del emplazamiento, pusieron mal una letra, se les traslapó, fue una falta de ortografía, una tilde, legalmente no, no concuerda con mi DPI, entonces es otra persona totalmente distinta, podemos interponer este tipo de excepción previa, haciendo constar que yo no soy la persona a la que pretenden notificar o emplazar. Entonces, en este tipo de casos, presentamos este tipo de excepción previa. Seguimos con la falta de personería, que esto es referente eh, a la representación de los documentos que acreditan la representación de la persona que estamos eh, representando. Puede ser persona individual a través de un mandato o persona jurídica a través de un nombramiento, también de un mandato. Y se debe interponer cuando no tiene los documentos acreditativos de la representación que lo faculte para entablar la demanda. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando y se dieron cuenta, eran sociedades anónimas, entonces debemos de haber acreditado la representación legal societaria, y si estamos del otro lado, debemos de verificar que esté vigente, que tenga las facultades para poder entablar demandas. Si por alguna razón consideramos que no las tiene o que está vencida la representación o que el mandato no llena las facultades especiales judiciales, podemos interponer esta excepción previa de falta de personería. Entonces, a esto se refiere esa literal número 6. Seguimos con la número 7, que es la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Esta la podemos interponer cuando consideramos que sí, la persona tiene un derecho, sin embargo, pudimos haber, pudimos haber tenido una cláusula en la que se pactaba que dicho derecho, eh, el plazo estaba sujeto a ejecutarse en el año 2027, por lo tanto, no obstante, tiene el derecho, debe esperar al año 2027 al plazo o a la condición que estuviera sujeta el derecho que se hace valer en este tipo de casos. No obstante, a pesar de tener el derecho, se puede interponer esta excepción previa y deberá de esperar a cumplirse ese plazo o condición a la que está sujeta la cláusula o acuerdo que hicieron y pactaron las partes. Entonces, para este tipo de casos es que podemos plantear la excepción previa. Pasamos a la siguiente, que es la de caducidad, y es importante que diferenciemos la caducidad de la prescripción. Entonces vamos siempre al significado que está en la Real Academia Española y podemos ver que
La caducidad es la extinción de una facultad o de una acción. Podríamos decir que es la extinción de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas. Y podemos ver un ejemplo también en el artículo 251 del Código Procesal Civil y Mercantil, que indica que las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho. Entonces, fuera de ese año, tenemos un ejemplo de que caducó esa acción o se extinguió, como dice la definición de la Real Academia Española, al transcurrirse ese año. En ese caso, en ese tipo de casos, interponemos la excepción previa de caducidad, cuando la misma ley nos indica que caducó y se extinguió la facultad de accionar. Diferente a la siguiente, que es la de prescripción, la siguiente diapositiva, que es un modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley. Si vamos al caso particular de nuestra demanda de nulidad de instrumento público y negocio jurídico, vimos que está regulado la prescripción en el artículo 32 del Código Notariado, que indica que la omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos da opción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Entonces, si pasamos a la siguiente de cosa juzgada, también podemos ver la definición legal en el artículo de la ley del organismo judicial número 155, que indica que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada siempre que hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Aquí la diferencia, como mencionábamos, de la litispendencia es que ya está ejecutoriada. Ejecutoriada quiere decir que ya está firme, ya no hay ningún recurso pendiente, entonces causó cosa juzgada. Si tenemos ya un proceso así, no podemos volver a ser juzgados. Es por eso que estamos facultados para interponer la excepción previa de cosa juzgada. Como siguiente, tenemos la transacción. Y el ejemplo que podemos poner aquí es cuando las partes llegan a un acuerdo, tanto actor y demandado, y lo plasmaron generalmente en una escritura pública o documento privado, la transacción en la que negociaron las condiciones en las que le van a poner fin al juicio y también previenen que haya un juicio, y aquí, en virtud de haberse llegado a ese acuerdo, tenemos el documento legal de respaldo para presentarlo a través de una excepción previa de transacción, si es el caso que ya transamos, ya hicimos una transacción respecto a la pretensión que se está litigando en el juicio ordinario. Es aquí cuando debemos de plantear la excepción previa de transacción. Y por último, la que mencionábamos de excepción de arraigo, que está en el artículo 117, que indica que si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costos, daños y perjuicios. Y que no procede si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía de los guatemaltecos, o bien si el demandado fuera también extranjero o transeúnte. Entonces, estas son las excepciones previas, y el artículo 120 nos indica que el trámite es el de los incidentes. Pasamos a la siguiente diapositiva, lo tenemos regulado en la ley del organismo judicial, del artículo 135 al 140, que regula el 135, que toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley de procedimiento deberá tramitarse como incidente. O bien, en este caso, cuando la ley nos dice que se tramita en la vía de los incidentes, como es el caso de las excepciones previas en el proceso ordinario del
Código Procesal Civil y Mercantil. También nos dice que cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficios. Debe ser relacionado con el asunto principal. Y también este último párrafo es importante que indica que el auto que decía el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Ahí hay algo muy importante. ¿Se recuerdan las resoluciones que vimos? Eran decretos, autos y sentencias. Entonces debemos de tener bien claro que la resolución de los incidentes va a ser a través de un auto. Es bien importante para tener claro, en dado caso no estemos conforme con la resolución, usar el recurso idóneo, sabiendo que es un auto, para apelarlo. También el artículo 136 habla de la suspensión del proceso. Hay incidentes que suspenden el proceso y otros que no. Es decir, unos se resuelven y el juicio ordinario, mientras se resuelven, no sigue avanzando. Si es con efecto suspensivo, ese es el caso, no va a seguir avanzando el juicio ordinario. Ahora, si se le da trámite al incidente sin efecto suspensivo, el juicio ordinario sigue avanzando. Incluso puede llegar hasta estar listo para dictarse sentencia, previo que se resuelva la excepción previa incidental mediante el auto correspondiente. Entonces, indica que los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite, o sea, queda a discreción del tribunal si lo da con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo el trámite. Luego el artículo 137 habla de la pieza separada. Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señale el juez, y cuando estos no deban desglosarse se certificará en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. Luego del 138 ya tenemos el trámite para que también hagan su esquema del trámite incidental. El primer plazo que nos indica es que a la hora de tenerse promovido un incidente, es decir, en este caso nuestras excepciones previas en la vía incidental, se dará audiencia a los otros interesados. En este caso sería al actor que presentó el escrito inicial y la demanda por el plazo de 2 días. Entonces ahí tenemos el primer plazo del incidente, se le da audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. También dice que los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos. Ahí de una vez regula que los incidentes de nulidad son sin suspenderse el proceso principal, excepto si el tribunal lo considera necesario, bajo forma razonada y su responsabilidad. Luego tenemos la apertura a prueba. Un incidente también se puede abrir a prueba, es decir, eso nos da la pauta que cuando lo planteemos debemos de ofrecer prueba específica para ese tipo de excepción previa. Si nosotros planteamos una excepción previa, también debemos ofrecer la prueba en la que basamos y respaldamos esa excepción. Si se refiere a una cuestión de hecho y no de derecho, porque las cuestiones de derecho ya están reguladas en la ley, no necesitan probarse, solo las cuestiones de hecho. Cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considere necesario, se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Ahí tenemos otro plazo. Audiencia de 2 días, de ahí se abre a prueba si es una cuestión de hecho por 8 días. Lo que comentábamos, dice el último párrafo, que las partes deben de ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o incluso al evacuar la audiencia. Entonces, ahí tenemos que se da audiencia por 2 días, luego prueba por 8 días, si es una cuestión de hecho, si no, de una vez se omite el periodo probatorio y pasamos al artículo 140 que habla de la resolución.
El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días. Podría ser un trámite entonces sin periodo probatorio, solo de 2 días de audiencia y resolución en 3 días. Si hay prueba, 2 días de audiencia, 8 de prueba y 3 para resolver. Es un esquema bien sencillo. Dentro de 3 días de transcurrir el plazo de la audiencia y si se hubiera abierta prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo. Es decir, el plazo para resolver siempre va a ser 3 días. Y también indica que la resolución es apelable. En este caso, el auto es apelable. Entonces, la ley del organismo judicial nos dice que es apelable y el Código Procesal Civil también nos dice que es apelable. Porque hay procesos donde nos indican que ciertas cuestiones incidentales no son apelables, como por ejemplo, en el proceso laboral, ya lo van a ver ustedes, hay incidentes o cuestiones de competencia, por ejemplo, que no son apelables. Entonces debemos de estar cuidadosos siempre a la legislación específica y a integrar todos los códigos y leyes cuando no haya legislación específica. Entonces indica que, aquí mismo lo indica, lo que les estaba comentando posteriormente dice, salvo los casos en que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trata de incidentes resueltos por tribunales colegiados. Aquí precisamente habla de lo que les estaba comentando, que algunos procesos indican que ciertas cuestiones incidentales no son apelables. El plazo para resolver el recurso de apelación del auto será de 3 días también. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrán dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva, lo que les comentaba que puede llegar, seguir avanzando hasta antes de dictarse sentencia. Y por último dice que el tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas y que se exceptúan los incidentes que den fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite, como el caso de una excepción de causalidad o de prescripción, que ya no hay más trámite que conocerse, ahí ponen fin al proceso. Luego repite que la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se haya en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base a la copia de las actuaciones por la secretaría correspondiente. Se exceptúan los incidentes que den fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Entonces ahí tenemos el trámite de los incidentes, que es el trámite en que se van a dilucidar las excepciones previas que acabamos de ver como una actitud del demandado. En la siguiente cátedra, y vamos a finalizar acá, vamos a seguir con las actitudes del demandado, que es la contestación de la demanda y la reconvención. Y también vamos a empezar a ver ya el periodo probatorio para posteriormente finalizar ya con la sentencia, impugnaciones y el auto para mejor fallar. Entonces, si tuvieran alguna duda, la pueden plantear ahorita o bien en la próxima clase. Sería bueno que repasen bien estos procesos incidentales, estos plazos que empezamos ya a ver para ir llenando ahí su juicio ordinario y lo tengan bien claro ya para su examen final y para los siguientes procesos y siguiente semestre que les va a servir como proceso tipo. Entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Si no hay ninguna intervención, nos miramos la próxima clase que sería el día viernes. Que pasen una Buenas feliz noches, licenciado. Mucho Gracias, gusto. licenciado. Buenas noche. noches, licenciado. Buenas noches, Noches, licenciado. Muchas licenciado. gracias. Ahí les compartimos el link Buenas noches, de salida de asistencia. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Dice que no se puede De accesar. salida no van a dar Licenciado, ustedes. acaban de ¿Mm? compartir uno a las 7:58, pero ya no acepta respuestas. Ahorita la Sí, vamos a volver a generar. Gracias, Lick. Mucho gusto. gracias, Lee.
No acepta respuesta, licenciado. Ahorita lo estamos viendo. Ya está, compañeros. Ya está, me dicen ahí. Ya, licenciado, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches, Lick. licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche.